Bueno, arratsaldeon guztioi, eta lehenik eta behin Sabino Arana Fundazioaren izenean eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik. Esker berezia eman nahi diet gure gaurko protagonistei, Txaro, Arantza, Sonia, eskerrik asko hemen egoteagatik. Eta bai, esan behar dut Miren Gaiartzagoitia etorteko zala, baina bueno, osasun kontuak direla eta azkenean ezin izango da hemen gurekin egon. Hirurak eta Laurak Mirenekin bertan orain dela 30 urte bertan egondakoak dira eta euren esperientzia kontatuko digute. Desde hace muchas décadas las mujeres venimos reclamando el lugar que nos corresponde en la sociedad, un espacio común, un espacio más justo y equilibrado entre hombres y mujeres, porque la igualdad no hace más que multiplicar los beneficios, nunca dividir como hace la diferencia. Pero como decía al inicio, esta batalla no viene de ayer, sino que de hace mucho tiempo, y por ello debemos recordar los propósitos, las intenciones, las acciones y los objetos de nuestros y nuestras predecesoras. Atxokoan finkatuz gaur biharkoa bultzatu, asentado sobre el ayer, impulsar el mañana desde el presente. Este es el lema de Sabino Arana Fundazioa y me parece idóneo para articular esta presentación. Impulsar el mañana desde el presente, pero sin olvidar nunca de dónde venimos. No es esta la primera vez que desde Sabino Arana Fundazioa abordamos el tema de la lucha de la mujer a lo largo de la historia por el reconocimiento de sus derechos, de la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad y por la no discriminación. De hecho, forma parte de nuestra agenda de actividades anuales. Y hoy vamos a recordar el 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, con tres protagonistas que participaron, como decía, en aquel congreso, por lo tanto van a hablar en primera persona. Emakumearen egoeraz hitz egiteko mundu mailan egin zen laugarren konferentzia, Pekinen egin zen, 1985ean, eta 1975etik 1985era bitartean, emakumearen inguruan egin zen garrantzitsuena izan zen mundu mailako itun politiko bat planteatu zuelako emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko. Konferentzia horren ondorioz, Beijingo adierazpena eta ekintza plataforma sortu zen. Programa horrek helburu eta neurri batzuk jasotzen zituen eta gobernuek konpromisoa hartu zuten emakumeen eskubideak garatzen eta sendotzen jarraitzeko. Así, la declaración y la plataforma se convirtieron y continúan siendo uno de los instrumentos internacionales fundamentales para el desarrollo de las políticas de igualdad en todos los países. En los 30 años transcurridos ha habido importantes avances en muchos aspectos de la vida de las mujeres y de las niñas. Sin embargo, hoy día todavía siguen existiendo claras desigualdades entre hombres y mujeres y cuestiones como la violencia de género, los déficits de conciliación, entre otros, deben ser prioridades sociales para lograr la plena igualdad de derechos y libertades. Beraz, eskerrik asko barriro be guztioi, Sonia, Arantza, Txaro, eskerrik asko. Sonia egingo ditu moderatzaile lanak, beraz, Sonia, nahi duzunean zeurea da hitza. Bueno, kontraprogramazio galantak egin digu atletikek gaur, baina bueno, aurrera egingo dugu. Eskerrik asko etortzagatik, eta lehenengo eta behin nik esango dut gauza oso argi bat, ni egon nintzen Beijingen, baina egon nintzen kazetari bezala, bai? Osea, yo era periodista muy joven, pero yo fui allí a contar. Ellas fueron de otra manera, como activistas, como participantes, y por eso pues también mi lugar en la mesa hoy no es el mismo que el de ellas, por supuesto. Bueno, cuando hicimos un vídeo, ¿os acordáis de los 25 años de Beijing? Hace 4 años y poco. Claro, nos pedían que rescatáramos una idea de lo que fue Pekín en el año 1995 y yo rescaté una que me pareció que era fundamental, aunque hubo muchas, y sin duda fue una conferencia absolutamente importante para el feminismo global y para la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres a nivel mundial, pero quizás es que de allí salió la necesidad de que las políticas de igualdad atravesaran todas las áreas de la vida, ¿no? Que fuera algo transversal
que atravesara todas las políticas sociales, las políticas económicas, todo lo que se hiciera a nivel de gobierno, de activismo social, etcétera. Y a partir de ahí se cambiaron muchas legislaciones. Y es verdad que lo que allí se consiguió, fijaos que no ha habido otra conferencia mundial de la mujer desde entonces, 30 años, eso significa que hay miedo a que si hay otra conferencia mundial se dé pasos atrás, ¿no? Y eso también nos habla del momento en el que estamos, del momento difícil en el que estamos, además cada vez más difícil, con políticas neoconservadoras y ultras, que además están imponiendo sus políticas en países que creíamos que donde ya lo teníamos todo ganado, pero no. Y eso ahora nos hace pensar, hace 5 años esto no estaba así. Y ahora, 5 años después, tenemos que volver a mirar atrás y pensar que hace 30 años fuimos muy osadas, las cosas fueron muy hacia adelante y ahora tenemos miedo de ir marcha atrás. Cuando nos acordamos de Pekín, yo por lo menos lo que me acuerdo sobre todo es de la diversidad. Charo, tú te acuerdas sobre todo de las mujeres africanas, ¿verdad? Yo la verdad es que la mejor y mayor impresión fue de las mujeres africanas. ¿Cómo aprendimos nosotras de ellas? Muchísimo. Con qué poco hacían tanto. Para mí, la mayor impresión fue las africanas y lo que aprendimos de ellas, nosotras, que íbamos como de avanzada, pero no. Ya lo creo. Para mí, las africanas fueron un reconocimiento extraordinario de la fuerza de la mujer. Hacían tanto con tan poco. Ese era el aprendizaje nuestro. Arantxa, cuando tú te acuerdas de Pekín, ¿de qué destacarías, sobre todo, para nuestra lucha, para la lucha feminista? Bueno, es difícil distinguir lo que para cada una en cuanto a vivencia representó Pekín y luego la lectura más política, feminista, institucional. Porque se entremezcla, no sé si vosotras lo tenéis así, pero era semejante intensidad de colores, de mujeres, de personas, de reflexiones que, bueno, yo creo que para empezar, bueno, y no he respondido a la pregunta, yo creo que nos sirvió para volver muy reforzadas. Eso creo. Muy reforzadas. Eso creo yo. Y que para nosotros fue un aprendizaje extraordinario. Y sobre todo, hombre, cada cual lo mira desde su posición. Si aquello, de alguna manera, aquel viaje de casi 40 mujeres lo lideró Emakunde, como Emakunde, que es la posición en la que me situaba en aquel momento como responsable de comunicación, tuvo a la vuelta la sensación de que estábamos en el buen camino. O sea, es decir, que ese esfuerzo tan complejo, tan invisible de hacer de las políticas de género políticas transversales que invadieran todos los aspectos de la gestión pública, eso era algo muy difícil de contar porque termina siendo tan complicado de explicar qué significaba aquello y sin embargo lo encontramos ya hecho un documento. Y quizá es eso, la sensación de salir reafirmadas. Pero antes de seguir nosotras con nuestras experiencias, igual habría que explicar que Pekín fueron muchas cosas, pero Pekín fue una explosión de una cita que tuvo 2 plataformas. Una de ellas era la de Guairó. La plataforma de Guairó, que era la actividad paralela que hace toda cita de Naciones Unidas, se hizo a unos kilómetros, ni me acuerdo cuántos kilómetros, pero bueno, luego ya hablaremos de muchas cosas, de por qué, y hay mucha historia, por qué Sonia y yo estuvimos en el mismo hotel, y esto parece una tontería, pero no es ninguna tontería lo que nos pasó.
Guairó estaba a un montón de kilómetros, nos llevaban en autobús, y Guairó reunió a 35.000 mujeres. 35.000 mujeres. Claro, aquello era una representación mundial de personas, realidades, etnias, reflexiones, pero lo más sorprendente de todo era que fueran de donde fueran esas mujeres, todas teníamos la misma vivencia. Sí. Todas éramos mujeres. Era una cosa que nos unía, y una percepción muy, muy absoluta de lo que estaba pasando allí. Sí. Y luego, a partir de lo que fue la convocatoria de la Asamblea de Guairó, que era el foro paralelo, se convocó el foro oficial de Naciones Unidas. Entonces, ahí fue un foro de 5.000 personas, en la que yo, bueno, vosotras no estuvisteis como asociación, Sonia estuvo, y ahí tuvimos muchas vivencias muy, muy interesantes para contar, pero la gran sorpresa de todo este asunto es que yo no sé cómo hice la inscripción, que Euskadi estuvo representada en el foro oficial. Entonces, yo no sé cómo lo hice, no sé en qué apartado mandé aquel papel, y Charo terminó estando en el foro oficial como observadora para Gran Mosqueo del gobierno español, que en aquella época Cristina Alberdi era ministra, pero también el Estado español ostentaba la presidencia de Europa, por lo tanto representaba a la Unión Europea. Y allí estaba Emakunde. Entonces fue una cosa, ya os digo, no fui consciente de cómo hice aquel proceso de inscripción, en el que, ahora hay que decir, le he dicho ya él mismo, me echó una mano Andoni Ortuzar, porque pispa que os quiero, Emakunde, en Lehendakaritza, Andoni Ortuzar, Acción Exterior, Pues todo, periodista, todo y dijimos, alguien me tiene que ayudar. ¿Cómo se colocan los papeles en Nueva York? Claro, es que de una realidad tan pequeña como la nuestra, nos enfrentábamos a no ir nosotras solas como Emakunde. Nos liamos la manta y convocamos a todas las asociaciones de mujeres. Y no podemos ir Ninguna hizo como esto. españolas tampoco. No podíamos. El pasaporte era español, No claro, ahí podemos ir como ya no españolas. teníamos otra. Ese era el tema. Pero Claro. ningún organismo de igualdad hizo lo que hicimos nosotras, que es convocar a las asociaciones de mujeres. Las catalanas fueron con pareja incluida, fueron allí. Las navarras se quedaron colgadas y se nos sumaron en nuestro paquete. Sí, las Fernández, las de IPES, Silvia y su hermana, y el resto no hizo este trabajo. Y lo bonito de este trabajo fue casi lo que aparece en la revista, es decir, la rueda de prensa de todas vosotras, todas las asociaciones, las subvenciones que se abrieron para que todo el mundo estuviera allí, y al final se reunió a un grupo de 40. Éramos 40, entre una cosa y otra. ¿No te acuerdas? Y se flotó un avión. Se fletó un avión desde Madrid para llevarnos a todas las representaciones de todo el Estado. Os podéis imaginar un avión que no callamos en las 14 horas. Yo fui en O sea, tú irías en otro, pero claro, se fletó, porque aquello ya se había hecho algo muy grande. Pues se Sí, habla mucho de aquel avión. de aquel 90 avión. años ya sabes que se pierden Sí. muchas cosas. Y Que salió de allí fue una declaración firmada por 198 países, creo. Pero yo de una de las cosas que me acuerdo, fíjate, era de las presiones que hubo, presiones bestiales, que también había conservadores entonces, claro. Y en aquel momento, sobre todo, tuvo un papel muy llamativo el Vaticano. ¿Te acuerdas, no, Arantxa? Muchísimo. Cuenta eso. bueno, a ver, cada momento tiene su movimiento de reacción, y hay que detectarlo en cada momento. Es el que tú has descrito ahora. Seguramente hace unos años nos resultaría impensable, pero en aquellos momentos el tema que era, en realidad, el aborto. O sea, el aborto se puede llamar el control de reproducción, se puede llamar, bueno, ya los anticonceptivos ya casi ni aparecían, porque en realidad donde se quería amarrar es en el tema del aborto, para que la declaración de Beijing no legitimara de alguna manera el derecho a ejercer totalmente libertad en tu cuerpo y en tu reproducción y tal. Vale. Entonces, ahí
¿qué es lo que pasaba? Y eso fue muy interesante para nosotras, en el foro oficial ya, claro, el Vaticano ejercía de país, ¿vale? Ejercía de país. Bueno, es que es un país, ¿vale? Ejercía de país, es un país. Ejercía de país, pero que tenía países alrededor a los que de alguna manera representaban. Es decir, una posición del Vaticano representaba que por ahí andaría Irlanda, México, los países sudamericanos, o sea, es decir, aglutinaba todo eso. Y en aquel momento, una figura de quien yo me levanto el sombrero, las cosas como son, sí, me levanto el sombrero, era el portavoz del Vaticano, Navarro Valls, catalán, con una capacidad inmensa de comunicar en 4, 5 idiomas. No recuerdo, pero sí. Cada grupo idiomático esperaba los medios, hacía declaraciones en italiano y le decía, s'il vous plaît, ya se daba la vuelta, hacía en francés, hacía en español, hacía en inglés y condicionaba el debate de ese día. Tenía una habilidad magistral de estar en la sala de prensa, aparecer, la gente, claro, lógicamente tú estabas en el día a día, yo estaba de ayudante de Sonia, como tenía que hacer una revista a la vuelta, pues de alguna manera andaba como más tranquila. Entonces yo decía, ya ha venido. Entonces, claro, ¿por qué? Porque condicionaba. Y aún así se sacó la declaración de Beijing y no se ha hecho una quinta conferencia. No se ha hecho una quinta conferencia. No. 30 años después, 30 años sin conferencia, 30 años con la sensación de que si se hace, iremos para atrás. Charo. Probablemente. Tú ahora, cuando ves lo que pasa, cuando escuchas, por ejemplo, esas encuestas que hablan de un porcentaje muy importante de la juventud, de los hombres jóvenes vascos y no vascos, que piensan que el feminismo ha ido demasiado lejos, que molesta, que se está metiendo en su vida, que les está incordiando. Tú, claro, ahora... Porque no nos dejan ser iguales. No nos dejan ser iguales. A las mujeres. Con ese feminismo. ¿No te parece? Yo pienso, a ver, que no nos dejan ser iguales a los hombres y a las mujeres. ¿No sentís Sí, en pero- este mundo de ahora? Pero todo haría pensar que esa reacción podría venir de las personas que, bueno, pues que tienen ya... Que mandan. Sí, o que mandan, o que tienen ya una posición, o que lo han vivido siempre así, pero que las nuevas generaciones empujen hacia ese lado. 30 años después de haber vivido Pekín, ¿a ti no te asusta esto un poco? ¿Y cómo nos va a asustar si vamos con la ultraderecha para adelante? No vamos. La ultraderecha nos va mandando. A Europa Nos condiciona el debate. nos condiciona mucho. A Europa sobre todo. Y en Estados Unidos, pues con este señor que tenemos al lado, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a ir? Estos 30 años, Arantxa, de paréntesis para ti, ¿qué significa? A ver, yo creo que la situación en la que estamos nos lo dicen hace 4 años Y no nos la damos creemos. crédito. O sea, es un fenómeno. A ver, claro, el feminismo viene a cuestionar las estructuras mismas de cómo está organizada la vida. Y eso, lo que estamos viviendo, esa maquinaria tenía que chirriar. Es que tenía que chirriar, porque es demasiado cuestionamiento. Y lo que da a entender que a pesar de todos los esfuerzos, todas las políticas educativas, el mundo en el que estamos tiene que ver con un control de los contenidos y de los medios y todo lo que circula. Y eso es muy difícil de parar porque existe. O sea, es curioso porque yo tengo 2 hijos y el pequeño sobre todo está muy alerta y viene asustado cada día en su propia cuadrilla de la Icastola y cómo se han naturalizado cosas que tienen que ver con esto o con el tema de la inmigración, ¿no?
O sea, cómo se le ha perdido el miedo a que en un momento dado esto pueda no estar bien, ¿no? Es como si hay una reivindicación de la masculinidad que es como para que nos paremos a pensar qué sucede ahí. O sea, hay tanta testosterona en lo que hoy todos los días podemos encontrarnos en los comportamientos tribales, que es, perdone, pero lo que hoy se verá en el partido del Atlético, o sea, esa tribalidad que en un momento dado no deja reflexión, que es muy primaria, que está en las guerras, está en las mesas de negociación. O sea, hay algo que entronca mucho con el sentido de lo que es la masculinidad, y yo creo que hay ahí un miedo a enfrentarse a todo eso. ¿Y no os parece que es porque la ultraderecha está avanzando tan rápidamente? Pero hay que preguntarse por qué avanza tan rápidamente también. Había una reflexión que escuché la semana pasada que decía que quizás el feminismo, os lo pregunto por si os apetece reflexionar sobre esto, se ha olvidado de los hombres, de los chicos, de los niños y de los chicos jóvenes, que no encuentran un espacio en este mundo y que su manera de relacionarse es como si hubiera desaparecido. No hacía esta reflexión una persona que esté fuera de un ideario en favor de la igualdad, sino precisamente lo hacía un hombre, pero que lleva muchos años trabajando en Gizonduz. ¿Qué os parece? Acabo de leer un libro que creo que la autora es esta mujer. Ahora ya me has pillado con esa reflexión, que es una mujer negra, americana, y me ha dado que pensar muchísimo, porque plantea, ella como investigadora y como feminista, plantea que al movimiento feminista se le pide todo también. O sea, es decir, claro, es como, y yo a veces suelo pensar, No hablaba de feminismo pero te quiero decir que a veces suelo pensar, ¿y dónde están los otros que también representan este cambio, no? ¿Vale? Pero planteaba que a los hombres hay que enseñarles a amar. Iba por ahí. Y me gustó muchísimo. Es un libro, bueno, cuando lo encuentro ya os diré la portada. Y, ostras, me hizo pensar, y creo que es un gran ejercicio. O sea, porque creo que los daños colaterales de eso que no está encima de la mesa, y es que amar es cuidar, amar es empatía, amar es... Entonces hay algo de brutalismo, ahora que está en moda la película, de brutalismo en querer ser algo que te entronca con la manera de que se entiende la masculinidad, pero lo otro es un salto muy grande. Ya os localizaré el libro, pero me ha hecho pensar. Sí. Ahora, también es verdad que, todo no hay que atribuírselo al feminismo, ¿no? Hay suficientes contenidos, hay suficientes reflexiones como para que en un momento dado la gente participe en un cambio, ¿no? Yo creo que no nos dejan ser iguales. ¿Quién crees que no nos deja ser iguales, Charo? En el mundo estamos hombres y mujeres, ¿verdad? Pero yo creo que, aunque estemos la misma cantidad de hombres y mujeres, creo que los hombres no nos dejan ser iguales. Fíjate qué burrada he dicho, pero creo. Me parece que no nos dejan, no quieren que seamos iguales. Que se resisten. Eso. Me da la sensación, igual he dicho una burrada, pero me da la sensación. Volvemos a Pekín, porque seguro que quieren Más cosas. Charo, ¿por qué no cuentas esa anécdota tan maravillosa de los lóbulos de tus orejas? Ay, sí. A donde íbamos era curioso, a mí me miraban todo el rato a las orejas y yo
pero mucho tiempo, y a todos los sitios donde íbamos, a las orejas. Y yo digo, al final, a uno de los guías que teníamos en el autobús, se me ocurrió preguntarle, mira, ¿por qué me miran tanto a las orejas? Entonces yo tenía los lóbulos de las orejas más largos que lo que tengo ahora, porque me quitaron un cancerito en la nariz y entonces al cirujano le dije, oye, yo que tengo esto casi tan cerca, ¿por qué no me quitas un poco? Pero era extraordinario. Yo dije, ¿por qué? Claro, el Buda tiene los lóbulos larguísimos. Entonces, esa era la admiración. Llamó la atención en Pekín, fíjate, por las orejas. Curioso, ¿verdad? Pero es que esa anécdota nos sirve también para contar cómo éramos, claro, un grupo numerosísimo de mujeres vestidas de todos los colores, con pelos rojos, turbantes, había de todo, imaginaos. En Pekín, hace 30 años, íbamos todas metidas en los autobuses y los chinos estaban alucinados, o sea, nos miraban como diciendo, ¿de dónde han salido todas estas mujeres? ¿No? Sí. ¿Te acuerdas, Arantxa? ¿No tenías esa sensación que estábamos un poco como fieras en una jaula en la que todos nos estaban un poco mirando, diciendo, pero que no se escapen de ahí? Bueno, y además a Sonia y a mí, que igual aquí habría que contar cómo fue todo aquello, nos tocó un hotel, y diréis, ¿por qué decís os tocó un hotel? Y ahora os contaremos. Nos tocó un hotel justo al lado del mercado de la seda, es decir, 35.000 mujeres comprando en el mercado de la seda. Pasábamos ya cada X tiempo y subían los precios, claro, lógicamente, porque podían vender lo que quisieran. O sea que, pues la anécdota, que no es ninguna anécdota, que tuvo su crisis diplomática, es que, a ver, hace 30 años China era China, ¿no? De hecho, llegabas a China y decías, es verdad, son 1.000 millones, porque eran 1.000 millones de bicis, la bici, claro, estaba penalizado tener coche. Y en aquella China que no nos explicábamos por qué había acogido el reto, o Naciones Unidas le había dejado la responsabilidad de organizar una reunión de este tipo, una conferencia de este tipo, yo creo que a toro pasado te das cuenta que fue una enorme plataforma de normalización internacional, abrir las puertas, ejercer un poco de país, bueno, pues abierto, en fin, yo creo que era esa operación, porque si no, no se entiende. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues pasó que la convocatoria, como sabéis, era a finales de agosto, principios de septiembre, y en mi caso me tocó eso, 36 pasaportes, porque había gente que se había ido, 36 pasaportes, de eso me acuerdo perfectamente, y la embajada de China en Madrid era quien nos daban los visados. Hasta ahí una cosa bastante lógica. Vale, el tema fue que vino julio, terminó julio, empezó agosto y nadie tenía un visado. Y llegó a tal situación que ya Naciones Unidas amagó con irse de Pekín y poner la conferencia, no sé si Australia o Nueva Zelanda y tal, porque no conseguía bloquear, claro, luego nos dimos cuenta, 35.000 pasaportes y sus visados. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues pasó, yo me acuerdo que iba a Macunda a las mañanas, con el cambio horario esperaba a las 12, allí ya eran las 8 de la tarde y me volvía a Donosti, así, todos los días, esperando un fax. Claro, era un fax, no era un correo electrónico, no había. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que llegaron todos los visados una a una con una adjudicación de hotel. Una a una. Yo no elegí el hotel, ni Charo elegí el hotel. O sea, llegó, cogieron la lista y adjudicaron, claro, nomenclaturas que no entendíamos a qué se refería porque nos teníamos que marchar. Entonces hacia mediados, antes del Día de la Virgen por ahí, llegaron ya las autorizaciones y claro, te pones a pensar, claro, un sistema comunista seguramente hará esto, cogerá y no dejará margen para que la gente a libre albedrío elija hoteles. Y a Sonia y a mí nos tocó el mismo hotel.
eso fue, y a la tercera periodista, que era la del País, Gabriela Cañas, y nos arreglamos fenomenal, porque claro, entre las tres periodistas, pues nos movíamos. Entonces dirían, digo yo en la lógica, estas journalist, estas aquí, controladitas, estas. Y luego, pues nosotras en Juairo, aquí, allá. Y ese era el sistema comunista. O sea, así entramos en Pekín. Nos organizaron todo. Nos organizaron todo. Y luego allí, bueno, unos 2-3 días estuvimos haciendo una pequeña excursión. Tú no sé si no viniste a aquella. Vale. Y a aquella excursión tuvimos un guía. ¿Tú te acuerdas de ese guía a quien le preguntaste lo de los lóbulos? Ah, puede ser. Un guía. Eso es, un guía. Entonces, ese guía se llamaba Fernando. ¿Vale? Vale, no se llamaba Fernando, se llamaba, en chino se llamaba. Entonces le dijimos, ¿y tal? ¿Y por qué? Tal, no, porque yo como intérprete de español castellanizamos los nombres y tal. Bueno, pues vivía aquí, estuvo varios días. Tembló cuando en la plaza de Tiananmen le dijimos, y ahí te dabas cuenta el sistema al que habías entrado, o sea, agachó la cabeza y tal, vale. El tema es que cuando le dijimos a Fernando, tú Fernando, ¿por qué has aprendido español? Atentos a la jugada. Dice, ya, es que yo ser apellido, yo qué sé, Lascurain, L, ¿vale? Del año 1974. Entonces gobierno chino decir que entre la L y la M hay que aprender español. Claro. Y bueno, aquello te parecía, pues dices, Dios mío, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que luego, claro, a todo lo pasado, cuando has visto desarrollar China, cuando has visto desarrollar los hoteles, los viajes y esa China semi-occidentalizada que se vende, hipercontaminante, porque nosotras solíamos decir allí, si cada bici se convierte en un coche, cada bici se ha convertido en un coche. Entonces, esa China necesitaba un flujo de 2 millones de hispanohablantes cada año, 4 millones de franceses. Entonces, habían determinado 10 años antes, una planificación soviética total, cuántos traductores de francés, cuántos de español, y a Fernando le tocó español. Y así fue nuestro guía. O sea, y esa era la realidad. Y lo contaban con una naturalidad porque él era, pues eso, Fernando Lascurain del año 74. Y esa realidad vivimos. ¿Y no os acordáis el día aquel que nos decidieron en un campo, no sé, de fútbol o de qué, todos con aquellas manifestaciones chinas, de esos dragones que vuelan, que andan y que todo? ¿Te acuerdas? Sí, era la inauguración. El día de la inauguración. Sí. Y yo me acuerdo ese día, no sé si tú igual no estarías ahí de cerca, yo entró una idea a mí de ver toda. Y yo no le podía contar lo que yo estaba viviendo. Una llorera, pero estas que estaban, ¿qué te pasa? Y no lo podía decir. Y así, porque no le podía contar todo lo que yo estaba viviendo. Es que aquello fue impresionante aquel día también, ¿eh? Tú sí, ¿no? Yo sí. Fue impresionante aquello, ¿eh? Sí, fue impresionante. Ya en el minuto 20 ya estás un poco aburrida, porque no le encuentras ninguna interpretación a toda la simbología que plantean, pero sí. Yo tengo aquel retazo de Guairó, aquel mundo de... Fantástico. Hay una conferencia, Hillary Clinton ha venido al teatro. Sí, claro. Y Hillary Clinton por allí. Las palabras de Hillary Clinton, ¿eh? Sí. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y aquello se nos quedó a todas grabado y fue como una especie de lema, ¿no? Que estuvo presente durante toda la conferencia. ¿Tú te acuerdas? Hombre, llegamos a ir a la puerta, era imposible llegar ahí, pero sí. Ella vino al foro alternativo, al de Guairó, sí. Sí. Yo en Guairó no estuve, Charo. ¿Cómo era aquello? Porque supongo que la diversidad
diversidad que se veía en la conferencia oficial tenía que multiplicarse por 10, ¿no? Aquello para mí era tan impresionante de ver tantos grupos, o sea, tantas fisonomías diferentes de tantas mujeres, que yo no me lo podía creer. ¿Para qué? Para mí aquello era de tal impresión que no podía calcular nada. Y todas allí por el mismo motivo. Y todos allí por el mismo motivo. Y sobre todo, nosotras íbamos a aprender. ¿Te acuerdas, Arantxa? Pero era inabordable, era... Aprender. En la esquina estaban las ajuaras, otras con personas con minusvalías, otras lo racial, lo étnico, otras... Y otras las princesas aquellas que iban con un montón de ayudantes al lado, ¿te acuerdas también? Es verdad. Porque veo mujeres de todos los tipos, las muy pobres, de todas las generaciones. Las mujeres africanas que venían Era un susto. guapísimas, Sí, con terrible. todos sus tocados. Oye. Habían hecho las telas con Ellas el habían logotipo. hecho Todas todo. venían en tonos diferentes con el logotipo. Sí. Elegantes. A mí las africanas. Todas salimos enamoradas de eso. ¿Verdad? Preguntan Todo si lo que surgió- hacían por tan poco. Con tan poco todo lo que hacían. No sé ni Sí, oye. cómo consiguieron llegar allí. La verdad. Nos preguntan si surgió algún tipo de movimiento o asociación entre las mujeres vascas que acudimos a la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing. Como asociación, no. No, asociación. La mía concretamente no tenía ninguna. Porque la mía Pero a es partir, Asociación de pero a Mujeres partir de Afectadas. conoceros en Beijing, porque algunas os conocisteis allí, Sí. No, pero hubo un trabajo, os quiero decir, os trajisteis aquí. yo creo una que eso red. no siguió, fíjate. No. ¿A ti te parece? Yo creo que eso no siguió. Igual seguiría un poquito, pero luego ha ido decayendo, creo yo, ¿eh? Bueno, Emakunde sí que activó luego reuniones, y había que aprovechar todo lo que allí surgió y hacer pues volcados o pensar en iniciativas diferentes, en fin, sí que hubo ahí un momento, pero eso- no como para crear una asociación. Creo que no. No, para eso no. Creo que para no. eso no. Creo que eso luego ya fue decayendo. Pero Charo Arteaga, cuando regresó con más poderío, ¿no? Quiero decir, a ver, hablando así un poco, pero volvió muy reforzada. Sí, y eso pero- yo creo que también, digo, en concreto para Emakunde, tú, Arantxa, eso no recuerdas que era otra cosa. Tú venías con otra mochila. Hombre, sí. Pero poco a poco fue decayendo eso. ¿Sí, tú crees? Yo creo que sí. ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí fue Que nos decayendo. quiten lo bailado. Eso, que nos quiten lo bailado. Eso es. Porque eso seguramente, o sea, todo va alimentándose, ¿no? Cuando tú haces una apuesta de crear, para empezar, un organismo y con la transversalidad de Emakunde. Entonces, allí, claro que te refuerza, ¿no? Pero seguramente esa mochila cargada te acompaña, o sea, es decir, tú ya ya sabes que estás legitimada, lo tienes que hacer ver que el mundo va por aquí, ¿no? Y no sé hasta qué punto, por ejemplo, aquella fuerza no acompañó a la primera ley de igualdad, en el año 2005. O sea, es decir, tú vas cargada y vas cargada con esa fuerza y te acompaña y eso te ayuda. Yo creo que eso es parte de lo que sirvió todo aquello, ¿no? En aprovechar y hacer ver a la gente y al gobierno al que representas que estás en buen camino, y además es que vas a ir a por una ley. O sea, todo esto son pasos, ¿no? Son evoluciones, pero la ley seguramente no sería posible sin una organización que está creyendo y que tiene todo un tejido alrededor que sabe que eso había que hacerlo, porque la ley es un antes y un después. Entonces yo creo que todo eso es un continuum. Tenemos otra. Sí, Charo. Pero yo creo que eso era un avance individual
de cada uno en nuestras asociaciones, pienso yo. Que era un avance individual para cada uno que estábamos en las asociaciones que estábamos. Pienso yo, porque así reforzábamos las asociaciones. ¿Cuántas asociaciones estuvieron presentes allí, Arantxa, te acuerdas? No me acuerdo, se ofreció a todas, se hizo varias reuniones, pero, a ver, bueno, están en la revista especial, Cuando volvimos, creo que la revista salió octubre, noviembre, pero no me acuerdo. la he estado repasando para esta jornada, pero no sé cuántas serían, pero en total en torno a 40 mujeres. De 40 mujeres, Rosa y Miren seguramente serán las que más miembros fueron, que fueron 3 o 4, o sea que bueno, se puede sacar un poco ahí la estadística, pero bueno, una docena, por decirlo. Más luego gente del gobierno, o sea, es decir, allí había gente que luego aquello también, por ejemplo, cuando vi que claro, cuando vino y aquella, claro, estaba muy bien que fuera la gente allí. ¿Por qué? Pues porque primero y luego, claro, venía también con las pilas cargadas. Es que no teníamos otra que apoyarnos. Cuando se decidió que Emakunde dependiera de Lehendakaritza y que eso sirviera también para, de alguna manera, atravesar todos los departamentos, claro, eso fue una idea previa a Pekín, ¿no? Que eso fue antes de... La ley de Emakunde yo creo que es del año 89, se creó en el 90 y entró en el 91. Ya venía ya sobre esas bases. Eso quiere decir que de alguna manera se fue bastante, ¿no? que marcó una tendencia que luego Pekín marcó también en otras políticas y en otros gobiernos y en otras administraciones. Aquí se hizo antes y bueno, pues de una manera pionera se puede decir, de alguna manera. Sí, no, hombre, aquello fue muy pionero, pero era un trabajo inmenso porque al ser tu estrategia transversal hace suele decir, le tuvimos de presidente al Lehendakari Ardanza cuando se creó Emakunde. Nadie le iba a pedir cuentas si entendía o no lo que estábamos haciendo, pero siempre decimos lo mismo, nos dejó hacer. Es que, eso ya nos dejó hacer y allí estábamos. Allí estábamos, sí, pero nos dejó hacer. Bueno, nos dejó en el sentido de que teníamos campo y podíamos trabajar, ¿no? Que no es poco, pero bueno. Sí. Vamos con otra pregunta que nos han pasado. Las nuevas generaciones siguen teniendo muchos comportamientos sexistas, es algo de lo que hemos hablado antes. ¿Creéis que son necesarios programas específicos dirigidos a los chicos jóvenes? ¿Sobre qué temas habría que incidir de manera prioritaria? ¿Crees que hay que hacer programas específicos para los chicos? Yo creo que debía de hacerse programas para que nos sientan a las mujeres, al feminismo iguales a ellos. Se debe de trabajar en eso, que ellos nos sientan como ellos. Creo yo, todavía hemos llegado, No sé si llegaremos. ¿Qué pensáis? A lo
largo de estas décadas se han desarrollado muchísimos programas. Es que al final lo que te sorprende es la fuerza de la inercia, ¿no? De la inercia social, de la inercia de valores, porque se puede exigir a la administración que haga más esfuerzos en hacer programas. No lo sé, yo siempre pienso, yo soy madre, tengo 2 hijos y no le puedo pedir a nadie algo que no se vea en nuestra casa. Es que es algo, y yo siempre he pensado que mi tarea siempre era como muy doble, pues porque me tocaba 2 hombres, con lo cual me tocaba hacerles ver o plantearles un montón de cosas que seguramente si tuviera chicas no sé lo que haría. Sí, bueno, a ver, han salido bien, la verdad. No, pero te quiero decir que, es que la verdad es decir, no hay nada en la vida, nada sin incomodar. No hay nada sin incomodar. Entonces, hay que incomodar, porque es que si no incomodas es difícil que puedas plantear cambios. Incomodar son muchas cosas. Incomodar es ponerles a tus hijos en su sitio, incomodar es provocar cambios con tu pareja. O sea, es que si no, la misma inercia te lleva a no poder cambiar las estructuras. Nos toca mucho todavía que trabajar. Sí, nos toca. Sí, nos toca. Nos toca. Seguramente en nuestro favor y en el favor de todas nosotras y de todos globalmente los que estamos aquí, pocos movimientos sociales habrán conseguido tanto en tan poco tiempo, ¿no? Pero en los últimos 30, 20, 40 años, en fin, quiero decir que pocos movimientos registran tantos cambios. Yo creo que hay que mirar eso también, ¿no? Y no fijarse tanto, sí, saber que hay muchas dificultades en el camino, pero también mirar atrás y decir, bueno, no está nada mal, ¿no? A ver, yo creo, yo estoy un poco enfadada también cuando se negativiza tanto, ¿no? O sea, vamos a empezar, vamos sinceramente a respetarnos a nosotras mismas. O sea, porque es que si no tenemos una carga de negatividad y a reconocer a la ciudadanía en general que, claro que siempre habrá cosas que cambiar, pero hoy en día no hay un padre que una hija con buenas notas y quiera ser piloto de Fórmula 1 no le estimule, o quiera ser ingeniera aeronáutica. Hay padres que negarían eso a una hija. A una hija le negarían ser ingeniera aeronáutica. Y eso es verdad. Y lamentablemente es verdad. Pero le negarían ser ingeniera aeronáutica. Hay veces que no se niega diciendo que no. Hay veces que ya se encamina para que tú mismo te quites la idea de la cabeza. Y eso también es negar. Bien, vale. Sí, vale. Te lo compro, Sí. Sí. Pero, de acuerdo, pero te voy a decir una cosa. Creo que he llevado la revista Emakunde 15 años. Entrevistábamos a jugadoras de fútbol, entrevistábamos a conductoras de autobús, como diciendo, mirad qué rara habéis, por favor, imitadla a esta mujer. Tú las conoces. O sea, y esa realidad hoy en día ya se ha estabilizado. Hay conductoras de autobús, hay conductoras de trenes, hay, no sé, en fin, quiero ver, bueno, esto está medio vacía la botella, pero quiero, ¿blancas qué? Bueno, vale, bien, me incorporas, sí, que son mujeres blancas. Vale, es otra variable, vale. Yo estoy haciendo una comparación de lo que para mí fue impresionante que las mujeres del Athletic llenaran San Mamés. O sea, simbólicamente me pareció impresionante las traineras. A mí me encantan las traineras
¿Quién me hubiera dicho que las estropadas, la bandera de la Concha hubiera tenido ya fijo la primera tanda de las mujeres? O sea, es decir, son espacios ganados, ¿vale? Claro que si tú miras dices, ¿cuánto mucho? Claro, por eso estamos aquí, ¿no? Claro, y el factor racial, ¿de acuerdo? Y otros factores, por supuesto, eso no te lo voy a negar, ¿vale? Pero negativizar lo que ya se ha convertido en parte del paisaje me parece excesivo. Creo que hay que reconocerlo, Es más, la alarma que crean, por ejemplo, y yo ya lo entiendo, el tema del maltrato, no es que haya más, es que ya cada caso de maltrato tiene ya una condena social. Es diferente, es diferente. Entonces, a mí me preocupa que la gente interprete como la lucha feminista la lucha contra el maltrato, claro, lógicamente, ¿vale? Pero hay tanto a lo que mirar debajo de eso. Pero el maltrato antes no era noticia. En el año 91, 92, 93 todavía no había una nomenclatura en las estadísticas. No sabíamos cómo llamarle. La Ertzaintza tenía verdaderos problemas para determinar si era violencia en el hogar. O sea, no existía. Por lo tanto, dices, vale, hagamos un reconocimiento de todo eso y tengámoslos ahí. Luego habrá un montón de cosas, cómo no. Pero creo que también esa negatividad permanente hace que suponga una losa todo esto también. O sea, por lo tanto, ¿todo eso habrá? Pues sí, claro que habrá. La misma losa que tendrán muchos hijos de no poder dedicarse a muchas profesiones, Claro. Hay un montón. Por ejemplo, ¿no? Un hombre bailarín, digo, que también mi hija está es bailarina y en el conservatorio la mayor parte de los cursos salen 100% mujeres y un hombre en algunas clases. Seguro que hay muchos hombres que quieren ser bailarines, pero también les costará enfrentarse a eso en su familia, con sus amigos que juegan al fútbol o en la propia clase acompañadas de 8 mujeres. Que quiero decir que también a veces los hombres pueden tener problemas a la hora de desarrollar y expresar su sensibilidad, sus emociones, su inquietud artística, por ejemplo. Pienso, quizás. Y eso también tenemos que acompañarlo. Pienso también, creo. Leí un dato, a que has hablado ahora de la violencia, que después de Pekín, de cada 10 legislaciones que hay en el mundo contra la violencia de las mujeres, o sea, desarrollos legislativos en países, comunidades autónomas, pero sobre todo en países, de cada 10, 9 surgieron después de Pekín, claro. Antes de Pekín, la violencia contra la mujer ni siquiera tenía un nombre. Hay un fenómeno, pero es que es algo medible. Nosotras teníamos todos los días, todavía seguirá existiendo, el dossier de prensa de las noticias. Más o menos tenía un tamaño X. Los casos de violencia no eran noticia, Vale, no eran noticia. Y hay un caso que remontó toda esta realidad. Fue Ana Orantes. Ana Orantes sale en un programa de Ana Rosa Quintana, bien peinadita, bien guapa, y a los 2 días, a los 3 días, denuncia, explica ahí sus malos tratos, los malos tratos que le inflige su marido, y en 2-3 días a Ana Orantes le quema viva su marido. Fue un antes y un después. El tributo de aquella mujer representó eso, que afloró una realidad. Y os digo lo del dossier de prensa porque siempre lo medía. Si antes el dossier de prensa de Macundera ocupaba esto, empezó a ocupar todos los días esto, porque eran todo el norte de Castilla, el otro, o sea,
Entonces, creo una sensibilización, crea una insensibilidad. Ese es el impacto de los medios. ¿Hasta qué punto el hecho de la sobreinformación sobre una cosa ya nos acostumbra a ella? Bien, es lo que la sociedad que tenemos, ¿no? Y hay que barajarla, pero sí, no me extraña nada. Ahora, pasaron muchos años antes de que tuviéramos una nomenclatura de qué cosa era cada cosa que la Ertzaintza tenía que atender. Hasta la situación de ahora, claro, que en un momento hay policías especializadas, hay atención, hay protocolos. Pues a ver, vamos a ser justas también, porque si no tendríamos fuerza para seguir, ¿no? Y volviendo un poco al tiempo de hoy. A ver, a nivel empresarial inclusive, las mujeres y los hombres, yo creo que nos preparamos bastante las mujeres, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay directoras de fábrica, de empresas, de lo que sea, comparativamente con los hombres? Ahí está la desigualdad. Ahí está la desigualdad. Todavía hoy. Tengo dos preguntas rápidas para Arantxa. Has dicho que te has leído otra vez la revista del 95. Yo la he estado leyendo también. Entonces, cuando la has leído, ¿qué te ha parecido? Pasados 30 años de todo aquello que traíais de allí, ¿cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado? Aquí de formación dije, uy, qué maqueta más fea. Sí, eso es verdad. Porque me pareció todo como tan sosa. Y luego otra cosa que parece mentira, que, a ver, claro, es que las innovaciones tecnológicas al final hace que tengamos aquí, casi posibilidades de sacar las fotos de Frank Capra, o sea, sí. De una calidad. Entonces, claro, fuimos allí, yo no sé con qué cámara, y también las fotos me han parecido súper pobres. Pero había una cosa en Pekín, en la sala de prensa, que había cada día un panel de un montón de fotos y tú comprabas las fotos. Es decir, que las mejores fotos son las que compré, vamos, que no son las que hice yo. ¿Y qué me pareció? Bueno, me pareció muy entrañable. Cuando lo leí, me pareció muy entrañable. Porque pensé, qué bien que esa semilla haya quedado, además en asociaciones, a ver, que políticamente ya sabes que estaban un poco siempre mirando de lado a Emakunde, pero allí lo pasamos tan bien que eso también vale, eso también pesa, o sea, porque al final la vuelta de gente que cuestiona, es muy fácil cuestionar la tarea del gobierno, es tan fácil, ¿por qué? Porque hay tanto cuñado por el mundo, o sea, yo estoy sorprendida, estas navidades he descubierto que tengo mucho cuñado alrededor, o sea, la gente, todo el mundo tiene soluciones para todo. Entonces, claro, es tan ingrato que la vuelta de aquello también fue decir, pues la verdad es que esto es complicado, ¿no? Entonces, esa percepción, con eso me quedo, que seguramente cualquiera de esas personas que si pudieras entrevistarla hoy, pues estarían también felices de haber estado en aquella historia. O sea que nosotros hemos crecido con Emakunde, pero es verdad que yo he notado desde que era pequeña hasta ahora ha habido un proceso en la sociedad. Vemos Emakunde de otra manera. Hace 35 años no se veía igual, incluso había muchas críticas y sin embargo ahora lo tenemos más interiorizado. ¿Vosotras habéis notado ese cambio también? Yo luego me he dedicado, con el tiempo profesional me he dedicado a otras cosas, pero a la que ahora es la responsable de comunicación de Emakunde, Carmele Jayo, que es un cielo de mujer, yo le he solido decir más de una vez que lo nuestro, sinceramente, parece así dicho, no tuvo mucho mérito, porque todo estaba por hacer. Era súper agradecido. Hacías una jornada sobre coeducación en septiembre, petábamos. Hacíamos una jornada con los jueces y maltrato, petábamos.
¿Por qué? Porque todo estaba por hacer, los discursos estaban, la terminología, todo. Yo llevaba la comisión de publicidad. Creamos una comisión para detectar la publicidad sexista, se llama Beguira, luego se ha desarrollado. Pero todo aquello está. Y luego, ¿qué pasa? Pues como pasa en la vida normal y como pasa en una pareja y en los matrimonios, pues la normalidad es menos agradecida. O sea, ya, ¿quién nos hubiera dicho? Yo me acuerdo que cuando tocó hacer una nota de prensa de una cosa que me dijeron, hemos creado una cosa que se llama agente de igualdad. ¿Agente de igualdad? ¿Sonaba agente de igualdad? Pues ahora ponte a pensar qué ayuntamiento no tiene un plan de igualdad. Es que, pero ya te digo, casi esos arranques que tienen esa eclosión, pues lo bonito que tienen es pues que lo vivíamos todo. Entonces, bueno, fue bonito, pero, hombre, luego la normalidad te exige ser más sofisticada, claro, porque ya todo el mundo, por decirte algo, ya te lo ha comprado. Los ayuntamientos ya te lo han comprado, las diputaciones ya tienen sus planes, sus proyectos, ya se normaliza. Entonces, al normalizar es menos noticia. Y ahí ya existe el otro problema, cómo buscar la notoriedad. Entonces, ese espejismo de la igualdad, pues es verdad, porque hay leyes, hay cosas, pero cambiar la realidad es muy complicado. Bueno, en primer lugar quería haceros un comentario y luego una pregunta, a ver si estáis, bueno, a ver qué opináis, si estáis de acuerdo. Yo parto de la base de hombre, los hombres somos diferentes a las mujeres físicamente, pero a nivel justicia, igualdad, etcétera, deberíamos de ser iguales. Mi esposa se junta una vez al mes, tema religioso, pero bueno, a nivel de analizar libros. Entonces empiezan a buscar el libro, no sé qué, del Antiguo Testamento, bueno, que es historia. Y mi sorpresa fue antes de ayer con un libro del judaísmo, que creo que no nos vamos a meter en la religión cristiana ni musulmana, sobre el judaísmo. No sé lo que habrá cambiado desde la época, vamos a decir, de Jesucristo, más o menos las leyes, pero creo que van más o menos, y ahí la diferencia hombre y mujer es, en fin, a nivel de religión. Pero bueno, lo que os iba a comentar, cómo lo veis, que la mujer hoy en día, que hacia arriba, en banca, vamos a decir, botín, etcétera, pero no os da la sensación que hay un techo invisible, que la mujer va subiendo, sí, vale, pero llega un momento que adiós. De ahí para arriba parece que está el hombre, ¿no? No sé, ¿qué opináis? Del todo, no haya mujeres. Eso es lo que he dicho yo antes, que tanta preparación como tenemos las mujeres, tanta cosa, ¿por qué no estamos más arriba, a la par que el hombre? ¿Por qué? No sé si alguien puede responder algo de eso, no lo sé. ¿Tú? ¿Por qué? Yo también creo que hay una manera o una forma profesional de ejercer el poder y de ejercer o de desempeñarse en el mundo laboral que yo, por lo menos yo, no la compro del todo. Entonces yo conozco a muchas mujeres que, pudiendo estar en cúpulas directivas y de decisión, han renunciado a ello. Pudiendo estar. Y eso me imagino que Nerea podría contar, o Lorea, o bueno, mujeres que mandan, pueden contar unas cuantas de esas. Eso por un lado. Y luego, efectivamente, hay un lugar en el que la puerta no está abierta para nosotras. O sea, se nos cierran las puertas antes o de una manera más brusca que a los hombres. Y yo siempre he tenido la sensación, yo no he sentido nunca de manera directa la discriminación, pero sí he sentido y sí he visto mujeres que han demostrado muchas cosas y que han tenido que demostrar mucho más que hombres a su lado. Es decir,
se nos presupone o se nos pide más cosas y de otra manera. Y luego creo que también hay una manera masculina de trabajar en determinados sectores que nosotras no nos convence. Una de las cosas, por ejemplo, que hizo la anterior directora de ITV, Maite Iturbe, que yo creo que fue la primera directora de ITV general, fue establecer que las reuniones no iban a durar nunca más de 40 minutos y que ninguna se convocaba después de las 5 de la tarde. Eso, claro, allí en ITV todo el mundo la miraba como diciendo, esta tía, ¿pero qué hace? Pues a mí me pareció absolutamente revolucionario, y esa me parece una manera femenina de mandar. Porque, primero, el tiempo no es ilimitado, y eso lo tenemos nosotras muy interiorizado. Sabemos que nuestro tiempo vale oro. Y segundo, a partir de las 6 de la tarde la gente tiene que estar en otro lugar. Bueno, no sé. Sí, yo he estado en tareas de responsabilidad y me ha tocado siempre ser la única mujer. Y te tiene que apetecer mucho incomodar. Te tiene que apetecer mucho porque ahí, como quien dice, ahí arriba hay como una selección natural de la especie, y esa selección natural termina siendo masculina porque hay claves de entendimiento, de percepción, de miradas, de cosas que siempre han sido así. Te tiene que apetecer mucho decir, ¿por? Pero te tiene que apetecer, ¿eh? Sí, hay que estar todo el día peleando también. Te tiene que apetecer porque hay maneras de entender la gestión pública, la gestión de una empresa, y yo he estado en los dos ámbitos, pero hay maneras y dices, y si hiciéramos esto, y claro, y ahí te das cuenta que es un funcionamiento que tiene sus propias claves y que seguramente a veces suelo pensar que, fijaros, que seremos vistas como algo que distorsiona, porque las claves están muy hechas de cómo se habla o cómo se plantean o de qué temas se habla. Es muy importante tener en un ámbito de dirección de qué temas se habla. Pero ¿hasta dónde se decide? ¿De qué temas se habla, ¿no? ¿Y dónde se deciden las cosas? Se deciden en las comidas, ¿no? Eso, para mí eso también se ha desinflado. Se ha desinflado. Hombre, a sí. ver, también yo ahora en el mundo en el que estoy, pues es un mundo de seguramente mucha comida y mucho, o sea, muy iconográficamente como muy masculina, ¿no? Sí. Pero es verdad, ¿vale? Pero es que también yo siempre digo, hay que estar, es que si no estamos nunca va a cambiar esa agenda, nunca va a cambiar. Entonces, bueno, hay que estar. Y llegas a lo que llegas, a veces pasas el testigo y ya estás, hasta unos años, pero procuras de repente hacer las cosas de otra manera hasta lo que llegas. En fin, no es nada fácil responder a eso. Sí, bueno, súper interesante la discusión y creo que va entrando en una dirección de escudriñar por dónde van los tiros, ¿no? Por dónde van las respuestas. Pero yo quería comentar que hay una instancia, una institución, asociada al Foro Económico Mundial, que mide año a año los progresos en esta disparidad de género, ¿no? El Global Gender Gap Report se llama. Y es muy interesante porque es lo que Sonia decía, ¿no? O sea, en estos 30 años que ha pasado, y en estos 30 años lo que ha pasado es que hay una igualdad plena en aspectos fundamentalísimos, como es la educación y la salud. Pero el tema económico de si las mujeres deben ganar lo mismo que los hombres, pues ahí estamos más retrasados. Y en el tema político,
ese verdadero espacio, esa escalera al poder, estamos súper atrasados. Y si se hiciera Beijing hoy, a lo mejor estaríamos más atrasados que hace 30 años en varios elementos, porque hay una cosa que no habéis comentado, pero que yo creo que ha funcionado como un punto de inflexión muy regresivo, y fue la pandemia. La pandemia, sobre todo en Latinoamérica, hizo que las mujeres retrocedieran 50 años. 50 años. Hay una disparidad hoy que no la había hace 5 o 7 años. Entonces, bueno, es tremendo, es muy regresivo, y bueno, lo que está pasando en los Estados Unidos también es muy regresivo. Cuando uno veía la estética de esa puesta en escena de la toma presidencial, de la asunción presidencial, donde ves esas mujeres preciosas, básicamente usadas como decoración del espectáculo. Es también una vuelta a los años 50, ¿no? Fuerte. Así es. O sea, tremendo, ¿no? Lo que nos está tocando, estos tiempos que nos están tocando. Y mucho por hacer, pero creo que mucho de lo que hay que hacer depende del acceso de las mujeres, o de la paridad de las mujeres en los espacios políticos, en los espacios de poder, de toma de decisiones, de tomar esas decisiones revolucionarias, de no tener reuniones después de las 6 de la tarde, ese tipo de cosas, ¿no? Que hacen los cambios, ¿no? Pero ahora miramos todos los gabinetes de gobierno de cualquier institución de este país. En Alemania no. Que en Alemania van mucho más atrás que nosotros en eso, y en Francia también, y en otros países europeos. Pero aquí donde estamos, y sería impensable ahora mismo ver una imagen de 10 hombres y 2 mujeres. Eso ya no sucede. Suceden en otros ámbitos, sigue sucediendo en otros ámbitos. No sé. La composición del Parlamento, eso se le llama ley. Efectivamente. Pero ¿cuánto se discutió aquella ley? Que iban a entrar por la puerta de atrás no sé cuántas mujeres que no se lo merecían. Y ahora se ve con total normalidad. Todavía toca pelearse. ¿Alguna otra pregunta más o comentario antes de ver cómo va el Athletic? Va a ganar. Muy bien, muy bien. Muy bien, Amaya. Sí. Sin más, yo agradecer de verdad tanto a la Fundación por el día de hoy, sobre todo por la tarde de hoy, no soy del Atlético, os podéis imaginar, estoy encantada de estar aquí. Pero sí que a mí me parece, y hablaba antes Arantxa, a mí me da mucha envidia, ¿no? O sea, me dais mucha envidia. Yo también quiero un Beijing. O sea, que cuando nos toca de la otra parte de gestión, dices, joder, estoy comiendo los marrones de no ser capaces de haber puesto en marcha muchos Beijings. Y a mí me parece triste. O sea, me parece un poco triste, o sea, no quiero ser pesimista, Arantxa, pero sí que me parece triste no ser capaces ahora poder convocar un Beijing, porque no tenemos claro a qué iríamos y cómo saldríamos del Beijing. Y lo digo porque hace un par de años que en la Unión Europea se intentó hacer una declaración y fue imposible, se dejó encima de la mesa y se guardó en un cajón. Eso Mireia también lo sabe. Entonces,
dago besterik, eskerrik asko Sonia, eskerrik asko Arantxa, eskerrik asko Charo. La verdad que nosotras hemos tenido la suerte de tener mujeres referentes, ¿no? Que hace 30 años ya, que se dice fácil, ¿no? Porque hoy tenemos más medios, aunque nos queden pasos por dar, pero que bueno, que hace 30 años ya luchaban por los derechos de las mujeres. Beraz, eskerrik asko Irui, eskerrik asko guztioi, eta orain aukera daukazu hemen, gomidatuta zaudete zerbait hartzeko hemen kanpoan. Eskerrik asko.